Que el Señor les bendiga ricamente, y sé que Dios lo sigue haciendo todos los días en nuestra vida y damos fe de eso. Y una de esas razones es por las que estamos hoy junto a usted, permitiendo que la palabra del Señor pueda hacernos crecer en tiempos como estos para la gloria del Señor, donde podamos sentirnos no solamente que estamos madurando en el conocimiento de la palabra, sino que estamos disfrutando esa intimidad con el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, y para esta noche estaré compartiendo el último capítulo de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a estudiar todo este capítulo, son 18 versículos relativamente cortos, y sabemos de que el Señor nos va a permitir descubrir hermosas verdades, como lo suele pasar cada vez que llegamos a su palabra. Quisiera orar en este momento, y sé que habrán peticiones, habrán necesidades en el corazón de cada uno de nosotros, y por eso queremos presentarnos delante del Padre de los cielos, pidiéndole que por favor Él nos mire con misericordia y pueda obrar de acuerdo a su voluntad en responder a nuestras necesidades. Señor, yo quiero darte gracias porque nos da la oportunidad de llegar a tu presencia, primeramente, Dios, con un corazón humillado delante de ti, pero también agradecido, diciéndote, Padre, gracias por perdonar nuestras faltas, gracias por perdonar, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor, y que lo hemos hecho con premeditación y alevosía. Señor, gracias por derramar de tu perdón sobre nosotros, y nos permites presentarnos en este momento como obreros aprobados, sin nada de qué avergonzarnos. Solo por tu misericordia lo logramos hacer. Quiero, Dios, que en este momento tú puedas ser con cada una de las situaciones que están ocurriendo, Señor, en la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros pastores, de nuestros niños, de nuestro mismo país, Señor. Gracias, Padre, porque tú no has dejado de ser Dios, y te doy la gloria y la honra, Señor, porque podemos acercarnos y decirte, Señor, tenemos necesidades. Necesitamos, Padre, de que tú seas el que abra las ventanas de los cielos y respondas de acuerdo a tu voluntad y en tu tiempo, Señor. Pero necesitábamos llegar a tu presencia en este momento para decirte que nos mires con ojos de amor, y que tu oído, Señor, esté atento a nuestro clamor, Padre Santo. Y sobre todo que sepamos esperar en ti, porque tú eres el dador de todo lo bueno que viene del cielo para nosotros. Estamos orando en la confianza de que oyes nuestro clamor y de que respondes en tu tiempo, y nosotros aprendemos a esperar en ti. Que la gloria y la honra siga siendo para ti, Señor, como sigue siendo tu misericordia y tu amor por nosotros. Por esto oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El estudio de esta noche le he llamado la difusión de un mensaje confrontativo y motivador. Repito, la difusión de un mensaje confrontativo y motivador. Y como dije al principio, vamos a estar estudiando 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos del 1 al 18. Y aquí nos estamos encontrando casi ya finalizando la segunda carta que el apóstol Pablo le ha escrito a los hermanos de Tesalónica. Y casi que ya ha sido completada la última sección de esta carta. Bien, estamos en el capítulo 3, el cual nos dará grandes enseñanzas para nuestro desarrollo como cristianos. Este capítulo lo hemos dividido en 3 secciones. La primera será la necesidad de la oración en el extendimiento de la palabra y liberación de los enemigos. En segundo lugar, a esta sección la he llamado la fidelidad del Señor para el creyente. Y en último lugar, exhortación al trabajo. Iniciamos con la primera verdad que el apóstol Pablo tratará. Quiero leer para ustedes los versos del capítulo 3, del 1 al 5. Pablo comienza diciendo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Encontramos a Pablo haciendo una petición a sus hermanos que se encontraban en Tesalónica. Recordemos que en los capítulos anteriores de 1 y 2 de Tesalonicenses nos encontramos con una iglesia, con una comunidad que estaban viviendo una persecución. Y en medio de toda esa persecución y de todo ese colapso que podían estar ellos experimentando día a día, podríamos decir, ¿y habrá tiempo para algo más? Pues sí había tiempo para algo más. Por eso Pablo, después de que termina en el verso 17, capítulo 2, verso 17, pareciera que dijese algo así a sus hermanos. Por lo demás, hermanos, o sea, y ya para terminar, quiero agregarles algo más, quiero sumarles algo más a todo lo que hemos venido diciéndoles a través de esta carta. Y entonces Pablo llega ahí, justo en ese contexto en el que se encontraba esta comunidad, a hacerles una petición. Si usted va conmigo en el verso 1 del capítulo 3, podrá darse cuenta que Pablo no apela a sus intereses personales. No es una petición ególatra ni egoísta. La esencia de esa petición de Pablo está enfocada en dos sentidos principales. La primera es que Pablo pide que oren para que la palabra del Señor pudiese correr y ser glorificada, como lo había sido entre ellos los tesalonicenses. Cuando nosotros estamos viendo a un Pablo que hace esta solicitud, un gran predicador, un gran hombre de Dios, un gran peleador del evangelio, defensor del evangelio, y me imagino que cuando los hermanos de Tesalónica oyen esa petición, se detienen y dicen, tenemos que ponerle atención a esa solicitud que nuestro amado hermano Pablo hace para nosotros. Y no es para él. No es pensando, oren por mí porque tengo que viajar hacia otra ciudad en poco tiempo, oren por mí porque se me acabó, qué sé yo, mi ropa, o necesito provisión para poder tener en mi alforja. Por lo menos en este capítulo no encontramos ese tipo de detalles, pero sí vemos cómo Pablo resalta la necesidad de que nuestros hermanos de Tesalónica oraran por ellos, pero para que la palabra de Dios fuese glorificada, para que pudiese correr. Y ese correr es avanzar, que no se detenga, que en ningún momento y en ninguna circunstancia el evangelio se detuviera. Y aún cuando llega este pedido a la comunidad de Tesalónica, los mismos hermanos están en persecución. Y Pablo les dice, por favor, oren por nosotros, para que la palabra del Señor pueda ser glorificada y no detenerse. Saben, Pablo estaba convencido profundamente del poder y la necesidad imperativa y vital de la oración. Y hay pasajes en el libro de los Hechos y en otros libros, cómo era convalidado, cómo era amado y deseado el poder orar. Se parece mucho a nuestros tiempos, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos orar, hay una cantidad de opiniones y de posturas sobre esta forma, esta disciplina, esta conducta que yo como cristiano debo de tener. Pero vamos a ver algo lindo que Pablo vio en los hermanos de Tesalónica. Pero haciendo énfasis a esa convicción que Pablo tenía del poder de la oración, cuando vamos a Hechos capítulo 13, verso del 2 al 3,
ahí vamos a encontrar a otra iglesia. La iglesia de Antioquía estaba comprometida orando por los que enviarían al campo misionero. Fíjese que Hechos 13, del 2 al 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¡Qué hermosa forma de darle cobertura a sus hermanos! Ayunando y orando. Y déjeme decirlo que esto era una práctica en comunidad, no cada uno por su lado y yo lo hacía en mi tienda y el otro por el otro lado, sino que estaban juntos como una comunidad, poniéndose de acuerdo juntos, ayunando y orando, y les impusieron las manos y los despidieron. Así que Pablo sabía la trascendencia de lo que significaba orar juntos por peticiones como estas. Vamos a Romanos 15, verso 30. Leemos. Pablo diciendo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Nuevamente, Pablo vuelve a hacer esa solicitud de orar por él, de orar para que el Señor le pudiese fortalecer en todos aquellos momentos en los que él se encontró muy difíciles y posiblemente hasta ganas de tirar la toalla, pero se mantuvo en pie y en firmeza a favor de la manifestación del Espíritu Santo a través de la vida de la iglesia. Y qué hermoso poder ver que en Filipenses 4, verso 6, nos dice este hermoso texto: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y a los tesalonicenses les dijo en 1 Tesalonicenses 4:17: orad sin cesar. Saben, Pablo entendía, no solamente porque había sido enseñado a poder tener ese don de convocatoria para que sus hermanos pudiesen orar por él, sino que también Pablo podía dar fe de lo que había en su corazón en relación a lo que debía de pasar con la palabra del Señor en medio de los diferentes pueblos donde él se encontraba. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, Pablo estaba viviendo persecución. No crean que Pablo estaba en un hotel 5 estrellas o que estaba en un sabático. No, Pablo estaba viviendo persecución por parte de los corintios. Y eso explica una vez más la forma en que él introduce este capítulo 3, diciéndole a sus hermanos: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y esto hasta el día de hoy podemos ver cómo la palabra de Dios no se ha detenido. Podemos darnos cuenta que esa oración que hicieron los hermanos, que hizo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, hasta el día de hoy, Dios ha respondido, porque la palabra de Dios sigue corriendo, porque la palabra de Dios sigue siendo glorificada a través de todo pueblo y nación. Y seguimos sumando cada vez más personas que quieran orar y clamar al Señor, porque puedan haber obreros en la mies que nos aporten todo este deseo de la petición de Pablo, de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo quiero invitarlos a ver un video y en este video vamos a apreciar cómo a lo largo de la historia la palabra del Señor no se ha detenido. Y comenzamos a ver en este video todo el detalle de cómo comenzó a avanzar desde la época
del Evangelio en el pueblo de Dios sin detenerse, hasta llegar a nuestro tiempo, hasta llegar a nuestras fronteras, hasta llegar a nuestros países, donde muchos de nosotros, usted y yo, hemos sido testigos de que la palabra de Dios no se detuvo y que por su misericordia hemos sido llamados hijos del Señor, porque alguien un día nos compartió esa hermosa verdad del amor de Dios, de lo que Jesús había hecho por mí en la cruz del Calvario. Aún recuerdo a mis 8 años cuando yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y viendo este video, entonces puedo darme cuenta de que hay razones suficientes para que la palabra de Dios no se detenga aún en este tiempo. Vamos a ver este video. Qué hermoso, pudimos captar esta imagen tan impactante para nosotros y ver ya hasta nuestro continente invadido por la palabra del Señor, pero aún falta trabajo por hacer. El jueves pasado, en nuestro estudio con nuestro hermano, él nos decía, la venida del Señor se va a dar, va a ocurrir, pero mientras eso suceda, tenemos trabajo por hacer. Y creo que esta es una petición de Pablo que ha sido contestada a lo largo de la historia. Otra petición, o dentro de, de la petición que Pablo está haciendo a los hermanos, les pidió que oraran para que la palabra del Señor corriera y fuese glorificada. Pero la otra petición que él hace en el versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo sabía que en la manera en que el evangelio estuviese corriendo, estuviese avanzando, también paralelamente a este mover del evangelio a través del pueblo del Señor, llevándolo a los que no conocen de él, iba a encontrarse oposición. ¿Y qué me dicen del mismo Pablo? Pablo experimentó y seguía experimentando la oposición, la resistencia de hombres perversos y malos hasta el día de hoy. Y claro que hasta el día de hoy nosotros vamos a encontrar oposición para nosotros mismos. Habrá gente que no va a querer oír lo que nosotros compartimos. Es más, hay gente que va a querer que nosotros nos quedemos callados para no hablar de esta hermosa verdad. Cuando usted va a la palabra del Señor, encuentra a hombres como Nehemías, como Moisés, mujeres como Esther, y en el Nuevo Testamento al mismo Jesús viviendo la oposición cruda y malvada de aquellos que se resistían a escuchar de una hermosa verdad que transforma vidas, como hasta el día de hoy. Y Pablo reconoce que la oposición estará presente al margen de que no nos guste o no la queramos en el desarrollo de nuestras vidas y ministerio.
Por eso la segunda lección que aprendemos de este capítulo 3 es la fidelidad del Señor para el creyente. En el verso 3, Pablo le dice a los tesalonicenses: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pablo nos enseña de manera categórica que nosotros fallamos, pero Dios no. Y qué hermoso cuando Él nos está diciendo: pero fiel es el Señor. ¿Sabe? Aunque todo aquello de mis hermanos me pueda fallar, aquello que yo pueda estar enfrentando una situación caótica y me falle el ánimo, el apoyo, la compañía de mis hermanos, Dios no me va a fallar. Cuando las personas se nos opongan y nos persigan, cuando confrontemos las pruebas más terribles en nuestra vida, sea de salud, sea de empleo, sea familiar, emocional, sentimental, aún espiritual, Dios no nos va a fallar, porque el Señor es fiel y Él va a hacer las cosas para nosotros de tal manera que podamos verle a Él como una persona confiable en lo que Él ha prometido para nosotros. Ahora, en el Salmo 91 dice: ¿qué cosas hace el Señor por nosotros, sus hijos? Bueno, Él nos afirmará. Él nos afirmará y nos guardará de todo mal. Recordemos que el domingo en nuestra predicación, el pastor nos compartía este hermoso Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está en Él, el que permanece en Él. El Señor nos afirmará y nos va a librar de todo mal. En el Salmo 119 nosotros vamos a encontrar cómo el Señor nos motiva a todos nosotros a que guardemos sus mandamientos, a que guardemos su palabra. Por eso el poder encontrarnos esos hermosos textos del 3 al 5 dice que el Señor también a nosotros nos encamina, el Señor nos guarda, el Señor nos guía hacia el amor de Él. Porque mientras vamos caminando, posiblemente vamos a encontrar situaciones que nos puedan distraer aún dentro de nuestros mismos hermanos. Y recordemos que esta carta que Pablo está escribiendo es a la iglesia en Tesalónica, a una comunidad de hombres y mujeres, jóvenes y señoritas convertidos a esa nueva experiencia de una relación con Dios. Por eso en el versículo 4, cuando Pablo le dice: y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo no solamente descansaba en la confianza de su relación con Dios, de que Dios iba a cumplir lo que había prometido, de que Dios estaba respondiendo en su tiempo y a su manera las necesidades de las que Pablo experimentaba. Pero además Pablo confiaba en que los hermanos iban a hacer lo que él les había pedido. Pablo confiaba en sus hermanos. A veces a mí me causa, no sé si un poco de aflicción en mi corazón, porque no sé qué tanto de nosotros confiamos en que nuestros hermanos van a hacer lo que nosotros les hemos pedido que hagan por nosotros. A veces creamos ciertos conflictos por algunas formas de pensar diferentes a lo que nosotros sentimos que la palabra del Señor nos está diciendo que hagamos. Y quizás no contamos con la completa confianza de una comunidad que pueda decir: amén, sí, lo haremos, nos sumamos, estamos con la camiseta puesta, estamos juntos en la oración a tiempo y fuera de tiempo, nos estamos poniendo de acuerdo juntos en la oración. Qué lindo poder saber que Pablo, viendo esto en Tesalónica, confió a sus hermanos 2 peticiones de oración incesantes que han sido escuchadas hasta el día de hoy. ¿Qué vio Pablo en esa comunidad? Definitivamente pudo ver que había gente confiable para poder
sentirse en la libertad y en la cercanía al corazón de ellos, de que iban a orar por esta petición. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia. ¿Saben? Todo lo que Pablo le hacía saber a la iglesia de Tesalónica en esta carta era originada en el corazón de Dios. Por eso Pablo no se atribuye nada para él. Y siempre lo vamos viendo anulándose completamente él como hombre para que la gloria de Dios sea manifestada en él y sea reflejada en él. Por eso nosotros en esta segunda sección he disfrutado mucho en mi vida personal entender la fidelidad del Señor para el creyente. Y el creyente cada día tiene el desafío de sumarse a experimentar una intimidad con Dios para poder aprender a confiar en Él todos los días, y que como producto de esa confianza, de esa relación que yo tengo con Dios, mis hermanos pueden sumarme como un elemento confiable para decir: yo quiero que oren por esto, yo quiero que no me suelten oración, yo quiero que seas parte de mi equipo de oración, yo quiero que seas parte de mi grupo de intercesores, yo quiero que nos pongamos de acuerdo, yo quiero que pongamos un día a la semana donde nosotros sabemos de que es nuestra cita con Dios juntos, porque la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor y Él responde. Así que esta fidelidad del Señor manifestada para Pablo él mismo daba la prueba de que así había sido en su experiencia, y por eso nuevamente él les recuerda a los tesalonicenses que sea el Señor que encamine sus corazones puedan ser ablandados, sus corazones puedan ser sintonizados a esa conexión de la que Él estaba presentándoles en este último capítulo de esta hermosa carta. La última sección de la que encontramos en este capítulo, yo la he identificado exhortación al trabajo. El verso 6 en adelante me gusta que lo leamos, pero voy a hacer la introducción solamente en el verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En esta sección, Pablo nos va a hacer una fuerte exhortación tomando en cuenta el contexto en el que estaban cayendo muchos de los hermanos tesalonicenses. No creo usted que todos los hermanos estaban espiritualmente sintonizados y conectados. Leyendo un poquito este contexto, ¿por qué Pablo hace esa transición de una petición de la fidelidad del Señor y luego viene una exhortación? Recordemos que a este estudio le llamé la difusión de un mensaje confrontativo y motivador. Y en esta parte viene esa manera de Pablo confrontar a aquellos hermanos que estaban dentro de la iglesia en una condición no correcta, que no era de la que Pablo esperaría que ellos deberían de estar teniendo. Entonces nos vamos a encontrar con uno de los serios problemas que tenía esta congregación, y era el desorden en el que algunos estaban viviendo, producto de su propia interpretación del evangelio. Un evangelio interpretado a su conveniencia. Algunos de estos hermanos, por todo lo que venían experimentando, y recordemos que en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses tiene que ver con la parte de la venida del Señor Jesús, y entonces ellos, algunos de estos hermanos, estaban descansando en el hecho de que, bueno, Cristo estaba por venir, entonces, como ya venía pronto, ¿qué sentido tenían trabajar? No tenía ningún sentido hacerlo. Por eso Pablo trata de resumir esta exhortación en un contraste definitivo para los que viven en desorden versus las enseñanzas recibidas del apóstol.
y Pablo da orden. Y yo creo que Pablo tenía bien claro lo que eran esas instrucciones militares. Y una orden se tenía que cumplir, una orden se tenía que respetar, una orden simple y sencillamente se obedecía, no se cuestionaba. O como diríamos en buen tico, no se le buscaban las 5 patas al gato, se cumplía y punto. Sobre todo, viniendo de Pablo, que descansaba en la palabra del Señor, como un enviado del Señor. Y no dudo que esta iglesia, esas instrucciones paulinas para ellos eran respetadas y se cumplían. Y Pablo dice, estas personas que están dentro de nuestra comunidad, que andan, que están viviendo de forma diferente a ustedes, por favor, apártense, no se junten con ellos. Y él dice, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces los tesalonicenses tenían un bueno y claro ejemplo para seguir. Este ejemplo era el mismo Pablo y sus enseñanzas. Veamos el verso 7 y 8, dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Saben, amados oyentes, familia, iglesia, que rescato siempre de Pablo? Es que Pablo, si bien es cierto, era un buen expositor de la palabra, hacía sus buenos discursos, pero Pablo lo respaldaba con su vida. Él mismo era un ejemplo. Por eso Pablo en sus cartas decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por eso me encanta y compartíamos el domingo en nuestra oración pastoral diciéndole a la iglesia, a veces hemos escuchado esta frase, ponga los ojos en Jesús, no los ponga en mí. Bueno, déjeme decirle que eso es una mentira del diablo, porque cuando usted va a la palabra del Señor, nos vamos a encontrar que la palabra del Señor nos insta a vivir como Él quiere que nosotros vivamos para glorificarlo a Él, a ser como Él quiere que nosotros seamos, porque Él nos diseñó con un propósito, a poder ser. Él dice, ustedes son mis amigos, yo los voy a llamar mis amigos si hacen lo que yo os mando. Entonces, cuando mi vida no es consecuente con la palabra de lo que yo hablo, eso deja mucho que desear. Porque entonces es decir, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y aquí vemos a un Pablo que dice, no. Recuérdense que nosotros mismos les hemos modelado a ustedes. Y ustedes saben, por ejemplo de nosotros, cuál es la manera correcta de vivir. Por eso Pablo, aún sabiendo de que él tenía el derecho de, ¿qué puedo decirles? De hablar con toda esa autoridad, porque lo vemos en el libro de Corintios, en primera de Corintios capítulo 9, verso 14, Pablo hace énfasis en lo que más adelante él les hace ver lo que estaba pasando entre ellos con estos hermanos que andaban de forma desordenada, hermanos que porque Cristo ya iba a venir, entonces no querían trabajar. Y entonces Pablo les dice, si esto es así, esto es lo que está pasando con estos hermanos desordenados, entonces si ellos no quieren trabajar, entonces que tampoco coman. Déjenme leer el verso 8. Dice Pablo, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo en muchos momentos fue bendecido y sostenido por hermanos de las diferentes congregaciones y aún con todo y todo hubo un momento donde Pablo, su oficio era hacer tiendas. Entonces en aquellos momentos, no porque le sobraba el tiempo, sino para no ser gravoso, para no ser carga para los hermanos, él también
se ponía a ser parte de ese oficio y generaba ciertos recursos para seguir sosteniéndose él en hacer la obra. A veces, y dicen que hoy algunos dicen, el Señor me ha llamado al ministerio, y dejan de trabajar y ya no hacen más nada, y entonces quieren vivir a costilla de los hermanos haciendo disque el evangelio. Y eso es muy, muy fuerte y muy crudo, como lo dice Pablo en estos versículos. Dice el verso 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. O sea, para que nosotros también nos demos cuenta de que de una u otra manera siempre vamos a tener que ocuparnos en hacer algo. Siempre vamos a sentir la necesidad de trabajar. El tema es, ¿queremos trabajar? Mire que Pablo dijo, yo les he dado ejemplo y lo he hecho para que ustedes también no se recuesten. O sea, ¿ustedes quiénes? Bueno, los que estaban haciéndolo bien. Él está hablando qué podía pasar con aquel hermano que estaba ya viviendo de manera desordenada, completamente diferente a las enseñanzas de que Pablo les había hecho saber a lo largo de la historia. Entonces el verso 10 es fuerte y dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo no dice, si alguno no trabaja, que no coma. Porque hoy en nuestros tiempos tenemos gente que quiere pero no puede. Hay gente que puede, pero no hay oportunidades de trabajo. Entonces, aquí el tema para Pablo era aquel hermano que sencillamente no quería trabajar, sabiendo de que había opciones para trabajar y que no quería trabajar, no coma. Es más, amada iglesia tesalónica, ni ustedes le den de comer. Aquel que no quiere trabajar, que simple y sencillamente, dice el verso 11, andan de manera desordenada, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En 1 Corintios capítulo 9, verso 14, Pablo les dijo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Díganme ustedes si Pablo entendía muy bien este versículo y tenía la autoridad para decir, aún con todo y todo, yo mismo he trabajado. Bueno, ¿qué me dice usted del Señor Jesús? El Señor Jesús, dentro de todo su ministerio, él fue un hombre ocupado. Y Dios mismo, vemos a un Dios trabajando. Dios a lo largo de la historia no ha estado ocioso, no ha estado desocupado. ¿Qué me dice usted de la iglesia? ¿Cuántos tenemos de esa en esa comunidad o en nuestra comunidad que tienen esa forma de vida, que andan desordenadamente no trabajando y se entrometen en lo ajeno? Y esto es muy peligroso. ¿Y saben por qué es peligroso? Porque se filtran de una manera muy sutil para no permitirse ser corregidos, ser exhortados y darnos el espacio para decir, amado, eso que usted está haciendo no está bien, eso que usted está haciendo no está siendo de provecho para el reino. Su forma de conducta, su forma de cómo vive el evangelio nos está afectando a nosotros como comunidad. Hermano, tiene que corregir esa forma de vida que usted tiene. Por eso él dice en el verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, o sea, una vez que ese hermano que estaba desordenado, que estaba viviendo el evangelio como le daba la gana, de la manera incorrecta, y fue renovado, fue restituido, entonces, una vez que ese hermano se dio cuenta que sí, que estaba haciendo mal, que no era la mejor manera de yo aportar al reino con mi actitud, entonces voy a cambiar mi forma de ser, que no era la mejor, y esto causaba daño en mi comunidad. Entonces, ahora que usted, amado hermano, ya se puso a trabajar, ya se ordenó, hágalo calladito, más bonito. ¿Para qué? Para que esto sume a lo que pasa en el versículo 13, y Pablo les dice, y vosotros, hermanos, o sea, ustedes, hermanos, que están bien, que están caminando de forma ordenada,
no se cansen de hacer el bien. O sea, para Pablo, este versículo rescataba y resumía para la iglesia de Tesalónica en buen tico: no se desanimen, no permitan que esos hermanos holgazanes, vagabundos, ociosos, les lleguen a ustedes con murmuración, con comentarios que no edifican mientras usted está con la camiseta puesta trabajando en el reino de los cielos. No le ponga atención, apártense de ellos. Canalícenlo por las autoridades de la iglesia para que ordenen a este hermano. Y ustedes, mis amados, no se cansen de hacer el bien. ¿Saben? Hoy en nuestras iglesias tenemos mucha gente trabajando muy duro por el evangelio. Y también encontramos hermanos ociosos, vagabundos, sin querer sumarse a su comunidad. Quieren trabajar como llaneros solitarios. Y ante la Biblia usted no encuentra este tipo de evangelio diferente al que Pablo nos está comunicando en esta noche. Los llaneros solitarios no existen en el evangelio. Por eso Dios en su corazón diseñó lo que es la iglesia y nos da la oportunidad a usted y a mí ser parte de la vida de una comunidad que se llama iglesia. Nos guste o no nos guste, amados hermanos, somos parte de una comunidad. Sí, somos parte de una comunidad donde queremos sumar a aquellos que siguen haciendo el bien y no nos queremos cansar, no nos queremos rendir. Quiero terminar este capítulo encontrando lo que Pablo dice, verso 16 en adelante. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. El apóstol Pablo nos ha dejado claras varias ideas y en este último capítulo creo que se destacan algunas cosas. Lo primero, la intercesión. La oración que debemos de tener por todos aquellos que exponen, que presentan, que enseñan, que facilitan, que interpretan, que instruyen la palabra de Dios. Es muy probable que en su mente recordará las palabras al joven Timoteo, 2 Timoteo 2:15, cuando Pablo le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La intercesión para que Dios nos libre de los hombres malvados y perversos que intentan oponerse a la misión que el Señor ya nos ha encomendado. Que podamos reconocer la fidelidad de nuestro Dios a través y por medio de sus acciones en medio de nuestra cotidianidad. Que tengamos carácter para confrontar, exhortar y evitar a los vagos y ociosos que han decidido no trabajar. Para Pablo el trabajo es honra y no hacerlo es motivo de vergüenza. Finalmente, Pablo se despedirá con un saludo en donde la paz y la gracia son los mayores protagonistas. ¿Leyó conmigo? Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, con los que estamos ordenados y con los que no están ordenados. Que el Señor sea con todos vosotros, porque es su iglesia, es su comunidad. Y la gracia y la paz son los mayores protagonistas, así como lo fueron al principio de ambas cartas. Una de las cosas que se resaltan es la autenticidad de estas cartas, pues Pablo nos dice que fueron escritas de su propia mano, lo que nos permite aceptar este documento y cada una de sus enseñanzas como autoritativas, pues han sido selladas por el apóstol con autoridad. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. No nos detengamos, vivamos en la oración, pidiendo a Dios que su palabra corra. Que el Señor les bendiga ricamente y no olvide, usted y yo sumamos con tener una vida de oración para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada. Que el Señor les guarde.